Muy buenas tardes, familia. Un saludo para todos por acá, quienes les envían un abrazo, los pastores González Castellano y el pastor Luis Boscán. Seguimos en este día de Shabbat, en este nuevo horario para el estudio de los evangelios. Ya dentro de poquito, pues también cerrando este día, compartiendo y terminando de compartir este día en familia, haciendo Hadbalá. Damos gracias al eterno Dios por lo que nos permite estudiar en el transcurso de este día, por el estudio de la Parashá, y ahora cerrando y finalizando con el estudio de los evangelios a nivel cronológico. Así que como cada semana, pues les invitamos a que puedan abrir su Biblia y acompañarnos en la porción de estudio de esta semana, la porción número 15. Bien, en esta semana y en la porción correspondiente vamos a estar estudiando los libros de Mateo, Marcos, Lucas. Perdón. En Mateo vamos a estudiar el capítulo 13, desde el verso 1 al 53. También vamos a ubicarnos en Marcos, capítulo 4, del 1 al 34. Y en Lucas, capítulo 8, del verso 4 al verso 18. Hoy vamos a estar estudiando varias parábolas que Yeshua les enseñaba a la multitud, a los discípulos también en ese tiempo. Antes de entrar entonces con la porción de esta semana, quiero recordarles cuál fue ese episodio preciso en el que finalizamos la semana anterior. Y la semana pasada finalizamos con Lucas 8:19, cuando dice que la familia de Yeshua se acercó o llegó para hablar con él. Y dice que su madre y sus hermanos fueron a él, pero había una gran multitud y a causa de eso no podían acercarse. Y entonces le avisaron a Yeshua diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y él les respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Jehová y la hacen. Esta es la porción en que finaliza la semana anterior y vamos entonces a comenzar con Mateo 13, del verso 1 al verso 9. Acá en Mateo 13 iniciamos con lo que es la parábola del sembrador, que también la encontramos en Marcos capítulo 4, verso 1 al 9, y también en Lucas 8, verso 4 al número 8. Acá iniciamos cuando Yeshua le enseña a las multitudes en parábola. Y vamos a leer los versículos que comienzan diciendo: aquel mismo día, saliendo Yeshua de la casa, dice que se sentó a la orilla del mar. Y se le juntaron grandes multitudes, por la cual, subiendo a una barca, dice que él se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Luego les dice que otras cayeron en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener tierra profunda, pero salió el sol y se acostaron, y por no tener raíz, estas se secaron. Y otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas ciertamente al 100 por uno, otras al 60 y otra al 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga, dice la Escritura. Vemos entonces acá cómo Yeshua comienza a enseñarles o comienza a hablarle a las multitudes y inicia con esta parábola del sembrador, dando estos ejemplos con las semillas y qué ocurría en estas diferentes etapas o acontecimientos como él les estaba enseñando. Acá entonces recordemos que lo que tiene que ver con la semilla, con el arado, era esa herramienta que se utilizaba para remover la tierra y plantar la semilla. En tiempos antiguos esto era realizado con un instrumento
que se encargaba precisamente de esto, de remover la tierra para hacer como ese caminito y luego poder, ese surco, y luego poder colocar ahí y plantar las semillas. Esta herramienta se llevaba con un animal, con un buey, para realizar esto y que luego entonces se pudieran plantar esas semillas. Hoy día vemos que esto ha evolucionado, incluso encontramos que maquinarias que ya se encargan de realizar el trabajo a la vez de ir abriendo ese surco y de una vez plantando la semilla. Entonces, acá Joshua les habla en relación a esto y vemos entonces que habían semillas que no daban frutos, habían semillas que por diferentes acontecimientos no daban un buen fruto. Sin embargo, en el verso número 8 vemos que dice también que otras sí caían en buena tierra y estas lograban dar un fruto. Unas lo hacían al 100%, otras lo hacían al 60% y otras lo hacían al 30%. Acá entonces esto tiene que ver también, y de acuerdo al verso 19, esa semilla representa la palabra, representa la Torá del eterno Dios, que es plantada y que nosotros también en representación de esos sembradores colocamos esa semilla en esa tierra. Algunas no dan frutos, otras sí logran darlo. Entonces lo que nosotros podemos ver acá es que la palabra llega a unos y a otros no llega de esta manera. Algunos aceptan, otros no las aceptan, tal como hemos visto también en varios episodios acá en los evangelios. Y nuestra labor es sembrar las semillas, aunque no todos puedan recibirla. Nuestro trabajo es ir plantando esa semilla, porque hay tierras donde va a dar fruto, hay tierras donde van a aceptar esa semilla, esa palabra, otras no lo van a hacer de esta manera, pero nosotros no estamos para juzgar o identificar quiénes van y quiénes no van a recibir, sino el poder nosotros plantar el reino, el poder nosotros plantar la palabra y la Torá del Eterno. Más adelante vamos a ver acá cómo el Eterno, Yeshua, en este acontecimiento, él les da la interpretación de esta parábola. Y es interesante porque imagínense ustedes esta escena y cómo Yeshua estaba en ese momento. Tenía una multitud que estaba allí para escuchar su palabra, otros estarían allí para recibir sanidad, para recibir liberación, y él les habla en parábolas. Esto tuvo que haber sido algo como que, ¿qué nos estará diciendo? ¿Qué quiere decir con esto que nos está diciendo? Muchos no lo lograron entender en ese momento, y más adelante acá en el libro de Mateo vemos que se da también la interpretación de esta palabra, y quiero anticiparme un poquito porque dice que el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que también da fruto y produce, cual a 100 por uno, cual 60 y cual 30 por uno. Entonces acá lo que está transmitiendo, y esto tiene que ver con entender la palabra y con que esta palabra pueda quedar en nosotros para dar fruto. Así que lo que tiene que ver con el reino, lo que tiene que ver con la palabra del Eterno y lo que Él les está transmitiendo en ese momento es no simplemente vengan a escuchar algo o a recibir una impartición, a recibir una sanidad y luego se van y van a seguir su vida tal cual, van a seguir una vida pecaminosa, van a seguir una vida torcida. De eso no se trata el reino y de eso no se trata la palabra. Se trata de que la palabra y el reino puedan penetrar en ustedes y a su vez producir un fruto, producir una transformación, producir teshuvá en ustedes para que verdaderamente entonces se vea el cumplimiento de aquello y se vea
cuál es ese fruto que está produciendo aquella tierra. Esto es lo que Yoshua les estaba impartiendo. Muchos tal vez se acercaban a él simplemente porque querían recibir, tenían alguna necesidad y querían recibir algo, pero en su corazón, en su conducta, en su comportamiento, no estaba el alinearse al reino, a la palabra y a la Torá. Por eso él les transmite esto y les habla en parábolas diciendo estas cosas. No solamente vengan para recibir alguna necesidad que ustedes tengan. Y esto también es parte de nosotros hoy en día, no acercarnos a él para recibir porque yo quiero una casa, o porque yo quiero un carro, o porque quiero que él me haga este milagro. Es que nosotros nos acerquemos a él con un corazón humillado ante él y que a la vez nosotros podamos producir fruto, que la palabra pueda penetrar en nosotros y que podamos entonces ir dando esos frutos dignos de arrepentimiento y sembrando en otros también la palabra del Eterno. Así es. Bien, aquí vemos cómo él está frente a ellos hablando estas cosas. Ellos, mejor dicho, quieren entender o interpretar las palabras que él está hablando, sin embargo, no lo entendían o se preguntaban qué es esto, qué está diciendo. Y aquí él está haciendo el papel de ese sembrador. Él está en ese momento lanzando la semilla aun cuando era con parábolas. Él está todavía así cumpliendo esta labor. Entonces, él al hablar estas palabras está regando la semilla, pero allá hay diferentes tipos de tierra que están recibiendo para ver si van a dar frutos, si la semilla va a poder sembrarse, cosecharse o crecer y de esa forma poder dar fruto. Él está allí con esta misma función, solo que hablando en parábolas, no lo estaba diciendo totalmente con claridad o enseñándoles como discípulos a todos, porque era una gran multitud. Toda esa gran multitud no eran sus discípulos. Él tenía 12 y tenía otros que lo seguían. Y ya vamos a ver con respecto a ellos qué les dice. Sin embargo, aquí vemos una gran multitud. Y esto está relacionado, para continuar, a una palabra que él dice, que no arrojen las perlas a los cerdos. Bien, y esto tiene que ver con ese valor, esa perla, ese tesoro dentro de la palabra del Eterno, no menospreciarlo, tratarla como si nada y arrojarla a los cerdos para que ellos las pisoteen y éstas se dañen y no sirva para nada. Entonces, él está aquí no arrojando las perlas, está hablando parábolas para ver si esa semilla, si hay una buena tierra que la pueda recibir. Luego de que se encuentre una buena tierra allí o esa semilla pueda sembrarse, entonces sí, en esa relación de maestro y discípulo, poder entregarle las perlas. Bien, entregarle las perlas. Vamos a ver ahora cómo él nos enseña o les enseña a sus discípulos la interpretación de estas parábolas. Sin embargo, dice algo antes de esto, porque dice que acercándose a los discípulos, continuando en Mateo 13, 10 al 23, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado lo que estaba mencionando. Entonces, es importante, muy importante estas palabras, porque aún estas palabras permanecen vigentes. Esto que Yeshua está diciendo permanece hasta hoy en día, porque hay mucha gente afuera que escuchan y no entienden, que ven y no perciben. Bien, y el Señor nos los dijo así, para hacer esa separación entre nosotros, los que son de Él y el resto del mundo. Y acá se ve muy claro. El apóstol Pablo nos amplía un poco más acerca de esto, pero lo voy a leer acá en 2 Corintios
Según de Corintios 2, desde el verso 6 al 10, voy a leer, dice así. No obstante, hablamos sabiduría entre los que son maduros, no la sabiduría de este mundo, no la sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que desaparecen, y es clave esto. No la sabiduría de este mundo, ni los gobernantes de este mundo que desaparecen. Es decir, ellos pueden tener una sabiduría, un conocimiento. Y hay muchos filósofos que supuestamente dieron conocimiento, ¿bien? Pero desaparecieron, sino que hablamos sabiduría de Dios mantenida en secreto, la cual estuvo oculta, pero Dios la predeterminó desde antes de las edades para gloria nuestra, para que nosotros la conociéramos. Lo mismo que dijo Yeshua en el verso 11 acá en Mateo, la cual no conoció ninguno de los gobernantes de este mundo, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio ni escuchó, ni oído escuchó, ni han surgido en el corazón de hombre, son las que Dios preparó de antemano o preparó para los que lo aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Entonces, hay un conocimiento y por causa de él un entendimiento que se adquiere como humanos, porque somos seres pensantes. Pero hay cosas ocultas, profundas, misterios del Padre, que no las van a conocer los hombres si no les es revelado por su Espíritu. Si el Espíritu no viene sobre nosotros y nos enseña todo aquello, esas cosas profundas, y nos la va a dar también por medida, de acuerdo a su espíritu, de acuerdo a nuestra obediencia, y lo voy a mencionar ya acá. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto vemos cómo él está en esta palabra, en este contexto lo coloca para el entendimiento de esa palabra, para la revelación de esas enseñanzas, y esto dice, aún lo que tiene le será quitado. No es que una persona es inteligente y de pronto se va a estupidizar. No necesariamente es así, sino que tiene un fin, va a tener un límite y un fin para esa persona y ese conocimiento. Pero cuando profundizamos en el Eterno, que tenemos vida eterna en Él, no nos vamos a quedar aquí. Vamos a pasar a un tiempo mayor junto con el Mesías. Entonces, dice, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumplen ellos la profecía de Isaías en el capítulo 6, versos 9 al 10, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo es engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y aquí está la clave del por qué ellos no entendían las parábolas, porque su corazón estaba engrosado, porque oían pesadamente con prejuicios, con posiciones, con doctrinas también, y no le prestaban atención, sus palabras no entraban a través de sus oídos, oyendo pesadamente, y han cerrado sus ojos para ver no solo las señales que Yeshua hacía, sino también la acción de la palabra a través de Yeshua. Y estos ejemplos lo vimos también cuando habla la palabra al siervo del centurión y muchas otras. Bien, y oigan con los oídos, no sea que vean con los ojos, se oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, Yeshua, o muchos pueden interpretar, bueno, él estaba siendo egoísta, no los quería, no quería que ellos que se convirtieran, que se sanaran. No, no significa eso, sino que él vino para cumplir una asignación y también para escoger a todos aquellos que escucharan su palabra, y aquellos seleccionados también para una tarea específica. Bien, entonces esto tiene que ver con que el Eterno no vino a salvar al mundo entero. Eso, Yeshua no vino a traer salvación al mundo entero, a todos, a los cainitas, a los que son de las tinieblas. Eso no es así. No hay una puerta abierta de salvación para el mundo entero con todas las personas del mundo. No, porque hay unos que son de la simiente de la serpiente.
Entonces, el mismo eterno Dios nos lo dice. Bien, hay unos que son de la serpiente, en otros que son falsos profetas, que son falsos maestros, bien que algunos que parece que conocieran al eterno Dios, pero no es cierto, son falsos. Entonces, estos no tienen salvación y en ellos tienen su corazón engrosado, sus oídos o con sus oídos oyen pesadamente y esto lo transmiten por su influencia, por sus doctrinas, por sus enseñanzas, por su instrucción a muchos otros para engañar a todos cuanto puedan, como es la estrategia del enemigo. Pero benditos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que veis y no lo oyeron. Entonces esto le está hablando a sus discípulos. Luego de que terminó de estar con toda la multitud, todo el rato que estuvo allí y luego estaba con ellos aparte, les dice estas palabras. Los profetas desearon ver esto porque a muchos se les anticipó la venida del Mesías, la manifestación del ungido, pero no era su tiempo. Sin embargo, para ellos sí fue el tiempo y benditos, dice él, porque ustedes lo vieron, vieron y oyeron. Nosotros estamos pasado ese tiempo, pero también lo vamos a ver nuevamente ya al cumplirse de estas cosas. Yeshua entonces explica la parábola del sembrador para entrar al contexto de lo que se estaba hablando. Hoy pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del rey no la entiende bien el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, como decía mi esposa, la palabra, la semilla es la palabra que viene del Eterno, que Yeshua la daba en ese momento, que nos la encomendó a nosotros ahora reproducirla o sembrarla, pero antes de esto tenemos que entender que necesitamos tener esa palabra, que necesitamos esa provisión de semilla, de palabra, y no la vamos a tener si no estudiamos su Torah, si no estudiamos sus mandamientos, si no nos profundizamos en cuáles son nuestras raíces y la firmeza de lo que Él nos entregó en sus pactos, en sus promesas. No la vamos a tener o vamos a tener la provisión suficiente para sembrar correctamente la palabra. Bien, no podemos creyendo hacer algo bien, creyendo sembrar, queriendo sembrar correctamente, vamos a utilizar una semilla que no es con falsas doctrinas, con argumentos de hombre, y todo esto también se siembra, todas estas falsas palabras también se siembran. Entonces tenemos que tener cuidado de cuál es la semilla que tenemos como provisión para sembrar. No vayamos a sembrar trigo y cizaña en el mismo campo. Hay que tener cuidado. Bien, entonces, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración y llega una tribulación o persecución por causa de la palabra y al momento se escandaliza o se aparta. También acá vemos con respecto a esta explicación que hay distintos tipos de tierras, o Yeshua nos habla de estos lugares también en los que se siembran. Estas personas son del maligno, aparentemente no, porque dice que la persona recibe la palabra con gozo. El maligno, los que son cainitas, los que son de las tinieblas, no reciben la palabra. Estos son que pueden ser escogidos, pero lo importante es cómo está la tierra, cómo está la persona que va a recibir esa palabra. Está junto al camino o en su vida o en sus asuntos, está con otra mentalidad para que la palabra no eche raíz sobre él, ¿bien? O está entre espinos, como nos dicen los siguientes versículos, que reciben la palabra, pero en el afán del mundo y en el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esta se hace infructuosa. O esa persona está entre espinos, prefiriendo primeramente la riqueza, la fama, ser famoso en Instagram, ser famoso en TikTok, o obtener más likes por encima de otros. ¿Dónde está esa persona? En el afán del mundo, en hacerse rico a través de las redes, y en ellos la palabra se hace infructuosa, es decir,
no produce, no genera, aunque aparentemente la recibió, dice que está en las cosas del mundo, en los afanes del mundo y no produce fruto. Entonces, ¿cuál es la tierra correcta? Yeshua nos lo dice, el que fuese nuevo, este es el que oye la palabra y el que también da fruto y produce al 30, al 100, al 60 y al 30. Es decir, este tiene una actitud correcta ante la palabra para recibirla y tal vez no va a producir al 100%, tal vez va a ser ese 30% de ese campo, de esa vida, va a producir fruto, pero aquí lo importante es sacar las piedras de este campo o sacar los espinos, ararla, rolearla, prepararla, como también dice el Señor en otra ocasión, que el labrador prepara la tierra, la siembra y espera la lluvia, espera esa palabra. De la misma manera nosotros como esa tierra tenemos que esperar esa palabra del Eterno. Bien, en las siguientes citas, en Marcos 10, 4 del 10 al 25 también, se menciona esta explicación de Yeshua acerca de la parábola del sembrador. Bien, pero voy a mencionar algunas cosas importantes, no lo voy a leer todo. Dice, cuando estuvo solo, en el siguiente, en Marcos 4:10, Yeshua explicando la parábola, dice, cuando estuvo solo, los que estaban con los 12 alrededor de él, le preguntaban acerca de esas parábolas. Otra versión dice, los que estaban con él y los 12 o junto a los 12. Bien, ¿esto qué significa? ¿Por qué lo hago énfasis? Porque a veces se interpreta, bueno, es que eran los apóstoles a los que él les enseñaba y solo a ellos. Entonces, estas palabras solo eran para ellos, para que los apóstoles, que fueron los que fueron enviados, ellos sí iban a recibir todas estas cosas, pero no es solamente ellos, porque aquí dice, los que estaban con Yeshua, o con los 12, junto a los 12, mejor dicho, le preguntaron estas cosas. Entonces Yeshua no estaba ahí solamente con los apóstoles, sino también con otros discípulos. Y cuando leemos en el libro de los Hechos que estaban 120 reunidos, estos dicen que estuvieron con él desde el principio. Bien, solo que él escogió a 12 como esos shalías, como esos enviados, pero tenía más. Entonces sí, así como tenía más, hoy también tiene más. Nosotros somos parte de ellos si es que verdaderamente tomamos su palabra y cargamos y la seguimos. Entonces también vamos a recibir todo lo que acabamos de leer en 2 Corintios 2, que él preparó todas estas cosas de antemano para los que lo aman, para que los que lo siguen, los que dejan las cosas del mundo para seguirlo primeramente a él, para tenerlo primeramente en su corazón. Bien, y él les dijo, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero a los de afuera, todo es presentado en parábolas. Y en muchos casos sucede así. Y esto tiene que ver también con que no lo entienden, no lo vean y de esa forma no se manifiesta la sanidad, las promesas del Eterno sobre su vida. Él les dice, no habéis conocido esta parábola, ¿cómo conoceréis entonces todas las demás? Por eso era necesario que Él les explicara o le trajera la revelación, el entendimiento de esas palabras. Y hoy sucede también, a veces encontramos cosas en la escritura, frases en la escritura que no entendemos, pero si adquirimos en él, la vamos a recibir y tenemos esa promesa, tenemos esa promesa en él. Bien, en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 21, dice, también les decía, ¿acaso se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta sobre el candelero? A ellos, extendiéndole a ellos como esta parábola, para hacer referencia como sembradores que no iban a ser escondidos debajo o que iban a ser cubiertos para que su luz no resplandeciese, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni se hizo encubierto, sino para que salga a la luz. Y esto tiene que ver directamente con nosotros. No solamente las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas, sino también nosotros como esa luz en medio de las tinieblas. Nosotros como esos
sembradores enviados por Yeshua sobre la tierra, no vamos a quedar en oculto. Bien, tú no vas a quedar en oculto, tú porque digas, no, yo soy, yo sigo al Señor, yo soy un hijo de Dios, entonces, pero yo voy a ser un hijo de Dios aquí en mi casa, en mi cuarto, debajo de mi cama, para que nadie sepa, y en mi trabajo y en la universidad, para que no. No vas a quedar en oculto, porque si eres hijo de Dios, entonces la luz va contigo, el Espíritu del Eterno va contigo y tienes que manifestar la cultura del Eterno Dios, su estilo de vida, como Él nos lo ha enseñado, y de esa forma diferenciarnos del resto. Si no te estás diferenciando del resto, entonces cuidado, porque a lo mejor tu luz puede ser tinieblas y eres otro más, como el resto de las personas que viven en tinieblas. Entonces, tú como luz necesariamente no vas a estar en oculto, vas a ser manifestado y la palabra del Eterno ha de salir de tu boca. Porque al que tiene, luego dice, daos cuenta de lo que oís. Si alguno tiene oídos para oír, y le decía, daos cuenta de lo que oís, con la medida que me dijo será medido y os será añadido, porque al que tiene le será dado y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Esto también no es para los de afuera. Y en estas palabras de Yeshua, en esta porción, no es para los de afuera que no conocen al Eterno, nunca han tenido la relación con Él, entonces a ellos les digan, bueno, al que tiene le será dado y al que no tiene se le quitará. No, tiene que ver con los que le conocen a Él y por eso dice, cuidado con lo que me di, daos cuenta de lo que oí, porque con la misma con la medida que me dijo será medido. Esto tiene que ver con esa vasija que se tomaba por medida para distintas cosas, si era de aceite, si era de vino, si era de trigo, de la tierra. Bien, había una medida, una vasija que se medía, y esa era la referencia por medida. No era el kilo, no era la libra, no era el litro, no, eran por medidas de acuerdo a esas, en ese tiempo de las vasijas. Entonces, cuidado con esa vasija con que medí, porque así también vas a hacer medio, si está llena, si no está llena, si está apretada, si no está apretada, si está remecida para que le quepa más, como cuando vacían el azúcar en el envase le hacen vibrar, la hacen batir para que se asiente. Bien, cuidado con eso, porque con esa medida entonces vas a ser medido. Bien, porque al que tiene le será dado. Es decir, si ya tienes, pero te mecen, te baten y se asiente, entonces le va a entrar más a esa medida, te puede caber más, pero necesita ser remecido. Bien, pero aún al que no tiene le será quitado, dice el Mesías. Entonces, cuidado lo que oís y cuidado con que juzgas, porque si aún allí vas a ser conocido, la luz tiene que manifestar en ti, y de esa forma entonces también te va a ser dado mucho. Bien, en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 9 al 18, nuevamente Yeshua explica la parábola del sembrador, tal cual en los versículos del 4 al 8 se menciona esa parábola, bien, y nos hace también esa misma referencia, que nada oculto, que nada en oculto, que no hay nada en oculto que no haya de ser manifestado. Voy a leer los últimos versículos para darle paso al pastor Luis. Dice, nadie enciende una lámpara, la cubre con una vasija y la pone bajo la cama, sino la pone sobre un candelero. Nos explica de una forma más entendible, para que los que entran vean la luz. De igual forma nosotros somos esa lámpara, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Mira pues cómo ir, porque al que tenga le será dado y al que no tenga aún lo que imagina tener, le será quitado. Y por más luz que tengamos y lleguemos a ser, no nos vanagloriemos, ni no nos creamos más que otros, ni juzguemos a otros porque su luz apenas vaya creciendo. Bien, porque él tiene una responsabilidad, tiene un camino que avanzar, tiene momentos para ser remecido que los va a pasar, pero nosotros, porque hayamos pasado por muchos de esos, no nos creamos más que otros. Bien, porque aún lo que tienes, si creas tener, esto también te puede ser.
Bien, avanzamos ahora con las siguientes parábolas de acuerdo a esta porción. Así es, bueno, estamos ubicados en Mateo capítulo 13, del 24 al 35, y vamos a hablar un poco acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Comienza diciendo específicamente el versículo 24, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero al dormir los hombres vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del campo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, algún enemigo hizo esto, le dicen los siervos. ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice, no, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella también el trigo. Saber que no sigue diciendo la palabra porque esto tiene una explicación bastante fuerte. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunirlo en mi granero. Eso se parece mucho a lo que dijo Juan el Inmersor. Juan el Inmersor, cuando estaba hablándole a las multitudes que venían para ser bautizadas, para ser de Vilá, él les dijo que la paja sería quemada en el fuego que nunca se apagaría, pero el trigo sería recogido en el granero. Ahora bien, ¿de qué está hablando eso? Esa parábola que dice el Mesías del trigo y la cizaña. Hay una explicación específica que tiene que ver con eso, con la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, porque hay una comparación aquí y la parábola del trigo y la cizaña tiene una analogía con otra parábola que es la parábola de la vendimia y de la siega, se podría decir. Tomar la cizaña y echarla en el fuego sería lo mismo que decir también, o hacer una comparación con otra, que sería la vendimia, que sería pisar las uvas en el gran lagar. Entonces, eso tiene, por eso, un solo evento o un solo hecho puede ser narrado en las escrituras de varias maneras o de diferentes formas, se podría decir también. Pero simplemente que se utilizan varias figuras. Hablar del trigo y la cizaña sería una figura, pero también hablar de la figura de la vendimia y en este caso específico de la siega. Ahora, ¿qué tiene que ver o qué significa esto cuando hablamos específicamente de recoger el trigo y separarlo de la cizaña? Resulta que en Israel algo que se hacía era que el trigo se aventaba o el trabajo de hacerlo era aventar el trigo. ¿Qué era aventar el trigo? A través de un aparato, de una especie de rastrillo, el trigo se lanzaba al aire y como el trigo pesaba más que la paja, había una diferenciación. El trigo caía y la paja se la llevaba el viento. Entonces, la paja se recogía y se ataba en manojos para ser quemada, pero el trigo se recogía para ser guardada, como dice la escritura, en el granero. Entonces, la forma de separar el trigo y la paja era a través de aventarlo. El aventarlo era para separar el trigo y la cizaña. Entonces, cuando hablamos específicamente de la cizaña, estamos hablando del tiempo del Olam Jabá, del Olam Jasé, perdón, lo que precede a la Tif Labó, que es el milenio. Cuando el Mesías venga, él separará la cizaña del trigo. Como también lo dijo él, separará las ovejas de los cabritos. Fíjate en esto. Ovejas, cabritos, trigo, cizaña, vendimia, siega. 3 figuras de un mismo evento. ¿Por qué razón? Porque hay varias escrituras en el primer pacto, en los libros de los Neviín, en los libros de los profetas, que me hablan específicamente del tiempo cuando la hoz sea echada sobre la tierra. La hoz es el instrumento para cegar.
para cortar el trigo. Pero también me habla específicamente, como te dije anteriormente, de cuando la vendimia sea realizada o cuando ocurra el pisamiento de las uvas, como ya te dije anteriormente. O sea, vamos a ver una escritura en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, dice, estaba vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y la pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino, del furor, de la ira, del Dios Todopoderoso. Ahora hay otra escritura en el capítulo 14, versículo 14, que dice, y miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. La hoz afilada es para cortar el trigo. Y salió del santuario otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, envía tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó la hoja a la tierra y la tierra fue cegada. Y otro ángel salió del santuario que estaba en el cielo teniendo también una hoja afilada. Y de junto al altar salió otro ángel que tenía poder sobre el fuego y habló con gran voz al que tenía la hoz afilada diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de la caballo. Fíjate que me habla específicamente de que antes de que el Mesías regrese, ocurrirá la separación. Entonces, esta parábola del trigo y la cizaña me está hablando de que habrá una separación. La pregunta es ¿por qué? Tú te preguntarás ¿por qué? Recuerda que para gobernar el milenio, Él separará la oveja de los cabritos. Él separará el trigo de la cizaña. Separará a los impíos, a los pecadores, de los justos, ¿para qué? Para juzgarlos y entrar, los justos hereden el reino de la Tiflabó o el Olán Jabá, el siglo venidero. Entonces, eso es lo que viene. Él separará la oveja de los cabritos, separará el trigo de la cizaña, vendimiará las uvas, porque la vendimia me habla específicamente de, o las uvas maduras me habla de el pecado en su expresión máxima, de los hombres llegando a su grado de maldad al punto donde ya entonces están maduros. Pero cuando me habla específicamente de la siega, me habla del trigo y me habla de que el trigo será recogido en el granero de Elohim. Parábola de la semilla de mostaza, les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual en verdad es más pequeña que toda la semilla, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a ser árbol hasta el punto que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Entonces, esta parábola me habla específicamente del poder encerrado en esa medida de fe que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. El Padre, dice la Escritura en Romanos, que en todos nosotros ha puesto una medida de fe, que si nosotros vamos desarrollando esa fe, entonces vamos a ir introduciéndonos y caminando por esa emuná que va creciendo cada día, que se va desarrollando en Dios, vamos caminando en los niveles y dimensiones del reino de Dios. Entonces la fe, esa medida de fe, al nosotros irla utilizando cada día, esa medida de fe va creciendo en nuestra vida. Otra parábola les hablo del reino de los cielos semejante a una levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, cuando se habla de la levadura en las parábolas del Señor, la levadura tiene como fin, uno de los fines, hablar de la doctrina y hablar también de cómo la doctrina, en este caso específico, cómo el pecado puede penetrar y leudar, es decir, la vida de una persona puede ser totalmente afectada
por tanto una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que nos hace ser fluctuantes, que nos hace ser llevados por cualquier viento de doctrina, por las artimañas del error, o también aceptar aceptar el pecado, como el pecado penetra en nuestra vida, afecta todo, absolutamente todo. El uso que hace el Señor de las parábolas, todas estas cosas habló Yeshua a las multitudes en parábolas, y sin parábolas nada les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la creación. ¿Por qué? Porque él dice en su palabra, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, es decir, a las personas con un corazón humilde, con un corazón abierto, con un corazón que permite que la palabra pueda penetrar, que tiene mansedumbre para recibir la revelación de Dios. Hay personas en este mundo que no recibe la palabra, tiene un corazón duro, entonces hay que hablarle en un lenguaje que sea para ellos difícil de entender y que no lo puedan entender por la mente natural, sino que lo entiendan en su espíritu. El que tiene humildad permite que la palabra pueda penetrar, pueda tocar su corazón, pero el que no tiene humildad trata de entenderlo todo por una mente natural. Y la Escritura dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios y no los puede entender porque para él son locura, porque las tiene que discernir espiritualmente. Entonces ahí está el meollo del asunto. El meollo del asunto de por qué el Señor habló en parábolas, te lo voy a leer para que te quede claro. ¿Por qué el Señor habló en parábolas? Es una buena pregunta. Se preguntará, ¿por qué el Señor habló en parábolas? Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero un hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Entonces, las parábolas eran un lenguaje abstracto para una mente que camina en necedad, para una mente que no permite darle lugar al discernimiento, para alguien que tiene un corazón endurecido y por eso su mente se vuelve necia, su mente se vuelve insensata. Pero si tú tienes la mente del Mesías es porque has permitido que tu corazón sea trabajado por Dios. Tienes la mente del Mesías es porque estás teniendo discernimiento, conciencia, es decir, sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto no es producto de que yo sea una persona, porque desde el punto de vista griego, la gente acumula conocimiento y la gente es fanática de acumular conocimiento y no tiene nada de malo alimentar el conocimiento natural. Pero si tienes un corazón endurecido, ese conocimiento es aserrín. Si tu corazón está lleno de soberbia, de altivez, de rebeldía, ese conocimiento es polvo. No sirve para nada. Pero en cambio, un corazón que está tratado por Dios, un corazón que está trabajado por Dios, un corazón que está lleno de humildad, de amor, de fe, es un corazón que sí puede procesar el conocimiento y sí puede recibir la revelación de Adonai. Entonces, por eso dice, todas estas cosas habló Yeshua a las multitudes por parábolas y parábolas nada les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas de la creación. Marcos 4, 26 a 33, parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Duerme y se levanta noche y día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Por sí misma da fruto a la tierra, primero un tallo, luego una espiga, luego grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz porque ha llegado la siega. Es también una comparación de lo que ya mencioné del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y decía también, aquí hay otra de la semilla de mostaza, ¿a qué podemos comparar el reino de Dios? ¿O en qué parábola lo explicaríamos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra es más pequeña que todas las semillas de la tierra. Pero cuando se ha sembrado crece y llega a ser mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas hasta que las aves del cielo pueden anidar en su sombra. Y con muchas parábolas como estas hablaban la palabra según podían escuchar. Ahora viene
la parábola de la semilla de la parábola de la cizaña. Mateo 13, del 36 al 53. Habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos diciendo, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es la consumación del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ahí está explicando todo. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida en el fuego, así será en la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces fíjate, ahí está hablando claramente que es en la consumación del siglo. ¿Cuál es la consumación del siglo? El final del Olam Hasé y el comienzo del Olam Habá. Quiere decir que cuando Yeshua venga por segunda vez, cuando venga a establecer el gobierno milenial que lance al antimesías, que lance el antimesías y el falso profeta al lago de fuego, que venga para establecer el reino, que ponga sus pies en el monte de los olivos, entonces en ese momento habrá una separación. Recuerde que el mundo viene en esa semana 70 de Daniel de una terrible conmoción, viene de una situación fuerte en las naciones, los juicios de la ira de Dios, las 7 copas, 21 juicios sobre la tierra. Entonces, en el momento en que dice la Escritura que habla del día del Señor, Él hará separación, vendrá la vendimia, vendrá la siega, separará las ovejas de los cabritos, los 3 eventos en uno, y entonces será el momento decisivo, como dice la Escritura en los libros de los profetas, los Neviín, el valle de la decisión. Tesoro escondido 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también es comparable a el próximo que dice la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas. Y cuando encontró una perla muy preciosa fue y vendió todo el campo que tenía. Recuerde que en otra ocasión él habla, cuando habla de la perla de gran precio, cuando habla del tesoro escondido, él habla de la oveja que se perdió. Y entonces dejó las 99 y fue a buscar a la otra. Cuando habla de la dracma perdida, hay una comparación también cuando me habla de esas parábolas con esta perla de gran precio. Es decir, ¿cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale un justo? ¿Cuánto vale una persona que realmente se arrepiente y viene al reino de Dios? ¿Cuánto vale alguien que cumple y camina en Torá? ¿Cuánto vale alguien que aprecia verdaderamente los principios? ¿Cuánto vale alguien que verdaderamente camina en los principios del reino de Dios y no se aparta? ¿Cuánto vale? Entonces, aquí esta parábola de la perla de gran precio puede ser equiparable, primero y principal, a ti principalmente, que el Señor te redimió y te dio gran valor. Pero también esto es un principio que también habla de los principios del rey, que me habla de la Torá, de sus principios. El tesoro escondido y la perla de gran precio son los principios de la palabra, que tienen más valor que cualquier cosa en este mundo, que tienen más valor que a qué cosas tú y yo le damos valor. Tú le das valor a un vehículo caro, costoso, un vehículo, una casa que tú te compres, un título. Los principios de la palabra están por encima de los títulos, están por encima del dinero, están por encima de todo, porque son los que te permiten caminar. Son los que te permiten caminar en todo lo demás. O sea, recuerda, por ejemplo, esta perla de gran precio, equipárala a lo que dice Salomón cuando habla de la sabiduría. Y dice que el Señor la tenía desde el principio cuando creaba la tierra. O sea, si tú caminas en el principio del temor de Dios y caminas obedeciendo los preceptos, obedeciendo los mandamientos de la Torá, tú habrás encontrado el tesoro escondido, habrás encontrado una perla de gran precio en tu vida que hará que todo lo demás sea valorado. ¿A qué tú le das valor? Dime cuánto obedeces la Torá y te diré cuánto tú le estás, no cuánto tú vales, sino cuánto te estás valorando. Porque yo puedo decirte cuánto vales tú. Tú vales la sangre del cordero.
Entonces, no es cuánto vale porque eso no tiene discusión. No sería cuánto vales en todo caso porque eso no tiene discusión. Sería cuánto tú estás valorándote. Cuánto tú estás valorándote. Entonces, la red. También el reino de los cielos es semejante a una jávega que echada al mar recoge toda suerte de peces, la cual una vez llena, la sacan a la orilla y sentándose recogen los buenos en canastos y echan lo malo fuera lo malo. Así será en la consumación del siglo, saldrán los ángeles y separarán a los malvados entre los justos y lo echarán en el horno de fuego y será el llanto y el crujir de los dientes. Entonces, y tesoros nuevos y viejos, dice, ¿entendiste? Y todas estas cosas, dice, sí. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Yeshua en Nazaret, y aconteció que cuando Yeshua acababa de decir todas estas parábolas, se fue de allí. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Fíjate que una de las cosas más tremendas que yo puedo ver aquí es que tenemos que saber cuál es nuestro tesoro. Nuestro tesoro es la Torá. Nuestro tesoro es la palabra. Nuestros tesoros son los principios. Nuestro tesoro son los preceptos. ¿Qué valor tú le estás dando y yo a nuestra vida? Dependiendo de la obediencia. No cuánto valemos. ¿Cómo estamos valorando? Si nosotros caminamos en los principios de la Torá, entonces estamos valorando nuestra vida y estamos encontrando el tesoro para vivir verdaderamente. Entonces, pueblo, yo creo que estas parábolas nos enseñan principios poderosos que algunos son de vida práctica, pero otros son proféticos. No todos tienen que ver con vida práctica, otros tienen que ver con profecías, como el que vimos del trigo y la cizaña. Otros como este que habla de el que vimos anteriormente, que hablaba de tesoros nuevos y viejos, me habla de, está hablando de la profundidad del ser humano, de que de lo profundo de nuestro corazón sacamos cosas, o sea, sacamos lo nuevo y sacamos también lo viejo, el conocimiento viejo que tenemos, donde ya se nos explotó se nos reventó, digamos, el odre, pero también el conocimiento revelado de Elohim. O nos hablan de nuestra vida práctica, como la de la semilla de mostaza, pero otras nos hablan de lo profético en nuestra vida. Así que en el nombre poderoso de Yeshua, yo oro sobre cada vida que ha estado escuchando este mensaje, proclamando que la sabiduría de Dios permite que el entendimiento revelado de Elohim permite que podamos caminar en estas enseñanzas. No simplemente oírlas, no simplemente ser oidores olvidadizos, sino caminar en ellas con autoridad, caminando en los principios de Dios, caminando, valorando nuestra vida, encontrando el verdadero tesoro que es caminar en los preceptos de Adonai, caminar en sus principios, en sus verdades fundamentales y caminar y no salirse de allí y ser transformado por esa palabra. Así que lo proclamo sobre tu vida, que caminas en estos principios y en esta revelación en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Muchas gracias, Pastor Luis, por esas palabras. Bien, amigos, familia, vamos terminando entonces con la enseñanza de esta semana, con esta porción, la porción número 15, y de igual manera también, de esta manera vamos finalizando también el Shabbat en este día precioso del eterno Dios, no sin antes despedirnos también, proclamar esa palabra de bendición. El eterno Dios nos dijo que bendijéramos, al pueblo, bendijéramos también a nuestros hijos, y proclamamos esas palabras del Eterno, esa dirección del Eterno. Bendecimos a nuestros hijos y proclamamos que el Eterno los hace como Efraín y como Manasés, que esas palabras vienen también sobre ellos. También proclamamos la bendición que el Eterno Dios nos dio, le dio a Aarón, a sus hijos, para que proclamaran sobre el pueblo, y nosotros como sacerdotes, por el orden de Melquisedec, por Yeshua, como levitas también, delante del eterno Dios, que caminamos sirviendo su palabra, impartiendo esa luz que Él nos ha entregado. Proclamamos que el Eterno te bendiga y te guarde, y que el Eterno haga resplandecer su rostro
sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro sobre ti y te guarde en shalom, y que el shalom del Eterno Dios repose sobre tu vida, que te haga estar arriba y no debajo, que te haga por cabeza y no por cola. Que el Eterno abra de su buen tesoro el cielo y derrame sobre ti a su tiempo, hasta que sobre y abunde y haga germinar esa semilla y haga producir esa semilla, y que produzca al 100, al 60 y al 30, de acuerdo a la capacidad que el Eterno Dios te haya dado. Y si aún te falta más, el Eterno te dé también mucho más. El Eterno reproduzca de todo lo que te entrega, que multiplique todo lo que haga y que prospere en todo lo que emprendas, en todo lo que inicies en Él. En el nombre de Yeshua lo proclamamos. Te damos gracias, Dios. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. No se olvide suscribirse a nuestro canal, seguirnos, compartir todas estas enseñanzas para que hagamos correr la palabra, y de esa forma también podamos alcanzar a todas esas personas, así como Yeshua nos ha encomendado llegar a las naciones, podamos también llegar a todas esas personas para que puedan recibir esa palabra y tener esa revelación del Mesías sobre su vida. Bien, shalom, shalom, y nos vemos en una próxima porción.